presentes también los pueblos indígenas, sobre todo en este mundo de la literatura, en este mundo de la producción cultural, es haciendo, ¿no? Si uno lo que hace, si no sirve para la gente, entonces no sirve también lo que uno está haciendo, ¿no? Hola, bienvenidos a otro podcast del CCP de esta nueva temporada en la que estamos conversando con activistas, con artistas, con gente relacionada a la gestión cultural en Santa Cruz y en Bolivia. Un espacio para conocer el trabajo que realizan, para que sirva también como memoria audiovisual para las futuras generaciones y que nos ayude a profundizar un poquito más en los objetivos y las necesidades del sector. Hoy vamos a conversar con Elías Caurey, es sociólogo, antropólogo y escritor guaraní. Elías, muy buenas tardes o noches, bienvenido. Karuma ni puntuma ajero ya no kwae pe año a ya jemo estaba era kwae tembi kwatiaretare chay chauka kwae tembi kwatiaru piñandeñe yandereko guaranira miroiko bueno allá ajero yo coré. Muchas gracias, te decía en guaraní Epson, muy contento de poder compartir este pequeño tiempo para un poco compartir también con la audiencia, con tu audiencia, sobre el trabajo que hago sobre la cultura guaraní a través de la escritura. A propósito de este trabajo, que es tan importante el que realizas vos y otras personas de otras culturas también, ¿cómo empiezas a hacer la gestión a favor de tu cultura, ¿no? Y cómo decides hacerlo encarándolo precisamente por el lado del arte, ¿no? De la investigación también. Claro, mira, yo creo que hay un tema que hay que verlo, ¿no? Que es el tema del idioma también. Y los idiomas, en el caso de los pueblos indígenas, no solamente es comunicación, sino también es cultura, también es conocimiento, es vivencia y es sabiduría, etcétera, etcétera. Y una manera de que los pueblos estén presentes también, los pueblos indígenas, sobre todo en este mundo de la literatura, en este mundo de la producción cultural, es haciendo, ¿no? Y esa forma de hacer es pues muchas diferentes maneras. Y una de las que yo estoy encarando tiene que ver con la escritura. Si bien la escritura no es algo, la escritura digo en estos códigos occidentales no son nuestros, porque manejamos otro tipo de código, pero que no siempre están socialmente así socializado y aceptado, sino que y de una manera para que el otro también nos conozca, pues hay que hacerlo de esta manera y de alguna manera algunos hemos decidido optar por este camino, no muchos, somos muy pocos, sobre todo en tierras bajas, no somos bastantes pocos, creo que en tierras altas hay más todavía. Pero creo que es momento de ir haciéndolo y en este periodo que ahora estamos viviendo, el decenio de las lenguas, decenio internacional de las lenguas indígenas, creo que es un momento propicio para generar conciencia, hacer también de alguna manera el Estado, porque este Estado plurinacional sin las naciones no sería plurinacional, pero que no solamente sea de nombre, sino también que sea de acción, ¿no? Y cuando digo de acción significa también invertir así como se invierte en el petróleo, en el gas, que es combustible, también hay que invertir en los idiomas, que es combustible de felicidad, ¿no? Porque es una manera de sentirse bien con uno mismo, y más en una sociedad global donde a veces nos bombardea de todos lados, y sobre todo en la generación joven o niñez generan una crisis de identidad, y esto hace que vaya produciéndose también una confusión y este horizonte de vivir bien que reza la Constitución no siempre está enmarcado en ella, ¿no? Hay siempre estos códigos de los que hablabas, sobre todo cuando chocan con la realidad de los pueblos indígenas, cuya herencia está basada sobre todo en la oralidad, ¿no? La dificultad, ¿cuál ha sido la dificultad que has tenido para traducir esos códigos que son meramente orales, que
tienen una tradición ancestral que no ha estado escrita, ¿no? Y que tú tienes que traducirla, entre comillas, a ese código occidental, a ese alfabeto occidental y a esa estructura también, ¿no? Porque es muy distinta la oralidad, la poesía oral, que lo que nos han enseñado en el tema de la escritura, del alfabeto. Claro, es complicado, ¿no? Porque tienes que manejar el código de ambos lados, ¿no? En este caso, porque bueno, hay también algunos que escriben solamente en el idioma, pero bueno, en mi caso yo escribo en forma bilingüe, ¿no? Para que también... Pasa es que a veces hay muchos que ya son también indígenas o a veces digo son guaraní, pero ya no maneja el idioma, ¿no? Pero su guaraní lo lleva en su interior. Entonces, al leer una cosa así, de pronto se identifica y dice, bueno, qué lindo había sido nuestro idioma, nuestra forma de escribir, y que podemos expresar también de forma interesante, bonita, las cosas, la realidad, ¿no? Y claro, en este caso es un poco complicado porque tienes que manejar ambos códigos, ¿no? El código un poco de tu cultura y también el occidental, ¿no? Porque no es lo mismo traducir, o sea, traducir de una forma literal, sino hay que entrar en la lógica de ambos lados para que eso suene de alguna manera aproximadamente a lo que se escribe en el guaraní. Y quizás ese es uno de los ejercicios más complicados que me ha tocado hacer, pero bueno, con práctica y con ganas siempre se encuentra y buscando apoyo, ¿no? Creo que estas cosas que uno hace son trabajos colaborativos. Habían cosas que yo no entendía en guaraní, por ejemplo, recurría a gente entonces para que me enseñen, ¿no? Y cuando habían cosas en castellano también recurrían a gente castellana que manejan esto. Y entonces de esa manera también iba aprendiendo por mí mismo, ¿no? Elías, sos sociólogo, sos antropólogo. ¿Cómo ha sido ese choque también de tu formación como indígena, hablante además, al entrar en una institución cuya estructura pues es prácticamente caduca para los objetivos de esta Bolivia plurinacional, claro, o de este estado en el que tiene que reconocerse, pero no solamente reconocerse, ¿no? Sino abrir ciertos candados, claro, ciertas puertas. Claro. Y me imagino que ha habido un choque también en el momento de enfrentar una estructura occidental, además de esa herencia francesa, ¿no? de la educación superior, como se le dice. Claro, la verdad es que también uno hay que estar bastante presto, ¿no? Para estar también, abrirse y es que a veces también pecamos ese etnocentrismo, ¿no? O ese logocentrismo también, y eso no nos permite entonces aperturarnos. Entonces esto es un ejercicio de ida y vuelta, y creo que eso he ido haciendo también a lo largo de mi formación, tanto cuando estudiaba sociología y luego antropología. Claro, esta corriente a lo que vos hablaba un poco del positivismo, ¿no? Donde las cosas, todo se demuestra, donde las cosas tienen que ser tangibles, y bueno, hay tantos elementos que si no es ciencia, si no se valora, ¿no? Y hemos llegado a un mundo donde lo que dices, lo que haces, y si no está reflejado en el libro, no tiene valor, ¿no? Ese conocimiento no tiene valor. Entonces ahí la oralidad como que queda atrás. Y obviamente esto en una cuestión epistemológica, el conocimiento indígena a veces queda como que en términos de estatus un poco abajo, ¿no? Porque todo lo que se sabe son de forma, y bueno, dicen son supersticiones, ¿no? Y creo que nosotros hemos llegado también a eso, y creo que es a nivel, no sé, global. De alguna manera decimos que la educación ya, bueno, lo destinamos al colegio, ¿no? Entonces, y ya a veces en la casa dejamos, y a los abuelos los hemos ido marginando, ¿no? Que de pronto han sido los pedagogos por naturaleza, ¿no? Porque el ciclo de la vida es así, ¿no? Hay una relación que es más o menos circular, entonces entre el nieto y el abuelo hay una conexión que no es la misma conexión con el padre, ¿no? O con el bisabuelo, con los tíos. Entonces esta relación, cómo van tejiéndose, y a veces esta relación es la que el sistema educativo de alguna manera ha ido también rompiendo, y esto ha ido generando también cierta incertidumbre en la misma formación, ¿no? Y obviamente esto es lo que también de alguna manera he ido yo encontrando en mi formación, ¿no? Como sociólogo, como antropólogo, y más entrar a un área donde de pronto que hace un sociólogo escribiendo poemas, ¿no? O que hace un antropólogo escribiendo novela, ¿no? ¿Cómo llegó ahí? Entonces, y bueno, yo dije, la verdad es que
Sí, yo tengo material escrito de varios, ¿no? Comencé escribiendo, siendo mucho más en esta lógica positivista, si queremos llamarle, escribiendo ensayos académicos. Y bueno, han ido surgiendo también, creo que la gente al final, si uno lo que hace, si no sirve para la gente, entonces no sirve también lo que uno está haciendo, ¿no? Y de alguna manera yo sentía que me sentía muy restringido en lo que iba haciendo, porque era muy sociológico, muy antropológico, y mucho a jóvenes sobre todo, ¿no? Que tengo un público muy interesante de jóvenes, algunas veces siempre me siguen y bueno, y me dicen, bueno, ¿cuándo va a escribir para nosotros, no? Está muy lindo lo que dicen, pues, es fenomenal. ¿Y qué cosa quieren que escriba para ustedes? Pues unos poemitas por ahí, ¿no? Unos cuentitos, cosas así. Ujú. Y luego para los niños también, hace un año que he publicado un librito también para niños. Y bueno, y creo que también un poco he ido madurando a través del tiempo que he ido pasando, más la influencia también de mis hijas, que siempre me andan, que son mis lectoras número uno, las primeras las que leen. Son las primeras que leen lo son que las sale. primeras las que sale, bueno, y mi esposa, ¿no? Que son los primeros con quienes construimos. Y creo que eso me han ido también un poco moldeando y haciendo de que me vaya inclinando a ciertas cosas que de pronto son mucho más general, no tiene un público específico, ¿no? Obviamente sin dejar también de hacer estas otras cuestiones, que también lo voy haciendo de alguna manera, pero intentando también diversificarme, ¿no? Y creo que en este campo he ido encontrando también, porque el objetivo final, que es lo que uno hace, es fortalecer tu idioma, tu lengua, tu cultura, y muchos jóvenes que se han ido adheriendo a lo que voy haciendo. Algunos le han ido poniendo música, algunos le han ido declamando, le han ido produciendo en audiovisuales, y bueno, por ejemplo, utilizando estos otros claro, lenguajes claro, actuales. entonces son lenguajes que de pronto, o sea, la formación sociológica, antropológica está detrás, ¿no? Está la visión, pero la forma de reflejar a la realidad hay que utilizar géneros también distintos para que finalmente eso también de alguna manera cuestione y de alguna manera también haga que reflexione sobre una realidad que está ahí, ¿no? En un mundo tan globalizado e inmisericordia, con la pluralidad, en un mundo que quiere homogeneizar a la sociedad, en un mundo en el que se construye, se producen productos homogeneizantes, la lucha por la preservación de las lenguas originarias es una empresa muy grande, es una encomienda muy dura, muy pesada, que tienen que cargar muchas personas, y es, como lo decía Elías, un trabajo que se tiene que hacer en conjunto, ¿no? El Estado, los profesores, los hermanos y hermanas indígenas. No es un trabajo que además no es de la noche a la mañana, ¿no? Y no es algo que se va a realizar de un momento a otro. Sobre todo porque vivimos en una sociedad que va cambiando, en una sociedad que va mutando, y que en algún momento el guaraní, por ejemplo, va a empezar a cambiar y a mutar, ¿no? Y a incluir anglicismos y a incluir palabras en español. Pero ese es un trabajo que creo que es importante, porque además llegan otras generaciones, llegan otros lenguajes, Claro. llegan el mismo ambiente, ¿no? Claro, no solo el lenguaje comunicativo, ¿no? Sino digo en cuanto a las palabras, sino el lenguaje comunicativo que tiene que ver con lo audiovisual, con todos estos elementos que son códigos o metalingüísticos que al final también transmiten una idea, una forma de sentir y pensar, ¿no? Y bueno, yo quería también comentarte un poco para entrar a eso, ¿no? La publicación de está súper calientito, este librito que ha estado dormido un tiempito, pero que ahora tenemos el agrado de poder presentarlo al público. Y bueno, yo he sido un poco el que he sistematizado esto, un poco dirigido un taller de literatura guaraní, que es el primero que se da también en esta característica. O sea, solamente el taller lo hemos dado casi un 85% en guaraní y luego un 15% en castellano, ¿no? Con jóvenes guaraní que lo hemos seleccionado cuidadosamente, que además hablaban el idioma y escribían. Nos encerramos 15 días en un centro y ahí todos los días, ¿no? Un profesor, otro profesor de distintos enfoques, y al final han salido este librito con 28 o 32 poemas, creo, ahora aquí,
Cada participante ha escrito 2 poemas en guaraní y yo lo he traducido al castellano y está aquí publicado. Y nada, muy contento y orgulloso porque muchos de estos de mis estudiantes ahora son profesores, han ganado algunos concursos también, están enseñándole a sus hijos también que ya son poetas y nada, o sea, es un trabajo muy interesante que al final llena de satisfacción, ¿no? Que lo hemos ido haciendo con el apoyo de la Fundación. Esto es una iniciativa que hemos hecho con mi esposa, un amigo profesor también que siempre estamos trabajando y el apoyo de algunas instituciones, ¿no? Aracuarenda, he estado también ese tiempo algunas amigas, amigos que se han sumado a esta locura y que finalmente tenemos este producto publicado y están acompañados con videos cortos, o sea, cada participante ha leído su poema en guaraní, está subtitulado. Son como 24 videos cortitos que están ahí. Y el audio hemos sintetizado y hemos hecho también microprogramas de radio, que también están. Son 3, 4 microprogramas de radio, que también lo vamos a publicar seguramente. Entonces, nada, hay cosas que se pueden hacer con pocas cosas, solo teniendo mucha gana, mucha pasión por algo que nos motiva, ¿no? Y en este caso, pues, el idioma guaraní. Elías, ¿de qué hablan los jóvenes? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les motiva? ¿Qué es su sentir en estos poemas? Como a los jóvenes guaraníes. A todos jóvenes, y creo Ajá. que en eso somos humanos, ¿no? El amor, esto del enamoramiento, hay muchísima la juventud escriben sobre ello, ¿no? Y creo que está en un momento donde también nosotros hemos pasado y bueno, pues no, estas cosas nos motivaban, no hay mejor cosa que escribirle al amor, ¿no? Claro, al enamorado, a la enamorada. Y bueno, entonces, pero lo interesante es que se escribe desde adentro, ¿no? Como guaraní, cómo se siente, se piensa, cómo se enamora también. Palabras que están ahí, cómo se dice, ¿no? Y creo que va a ser un material muy bonito que va a caer muy bien a la juventud y que van a tener en sus manos y poder leer, ¿no? Este libro se presentó recientemente en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz. Está publicado precisamente, como lo decía Elías, por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, el Centro de la Revolución Cultural, y va a estar disponible en los repositorios y centros culturales de la Fundación. Elías, muchísimas gracias por estos minutos, te agradezco muchísimo. Y bueno, a seguir trabajando en esta cosa maravillosa que es la lengua. Sí, no, pues a vos más bien invitarte también que te sumes, ¿no? Al diseño de la lengua internacional como CCP. Creo que hay muchas cosas por hacer por los idiomas y desde el Estado creo que es una oportunidad que tenemos. Y nosotros que estamos metidos en esto y que creemos en ello, tenemos que ir por ella, ¿no? Y seguir trabajando y aportando. No, te agradezco y bueno, que sea la gente lo que disfrute estos materiales. Yasoropay. Gracias Elías, gracias amigos, será hasta el próximo domingo con otro podcast del CCP.